Bienvenidos a Jalisco. Bienvenidos a Nayarit. Viajeros, muy buenos días. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Nos encontramos en Lexington, Kentucky, en el aeropuerto del Bluegrass. Es un aeropuerto pequeño como tamaño el que está en Guanajuato. Y nos dirigimos a México. Vamos a hacer una pequeña escala en Atlanta y de ahí vamos a volar hacia Guadalajara. Vamos a estar recorriendo Jalisco, vamos a hacer una parada Tequila. Después nos vamos a dirigir a Nayarit, a Sayulita, Punta Mita y vamos a visitar las Islas Marietas. Y luego vamos a ir a Puerto Vallarta, donde termina nuestro viaje. Pasaremos 9 días recorriendo México, así que síganos, vean todos los videos que vamos a hacer. Estamos muy emocionados porque tenemos 2 años que no viajamos, entonces este va a ser nuestro primer viaje internacional en 2 años. Y si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Este mes, septiembre, es el cumpleaños de Gaby y se cumplen también 200 años de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. Así que vamos a México a celebrarlo. Y Gaby no cumple 200 años, pero ya anda cerca. Viajeros, ya estamos en Atlanta y estamos en el avión para volver a Guadalajara. No tuvimos mucho tiempo de grabar aquí en el aeropuerto porque teníamos el tiempo justo, pero ya vamos. Viajeros, bienvenidos a Guadalajara, Jalisco. Hemos llegado sin problemas. El aeropuerto tiene un servicio excelente, migración muy bien, aduanas también. Mejor que Ciudad de México, la gente muy amable. Todo fue muy rápido. La primera vez que nosotros llegamos internacional a Guadalajara y nos agradó bastante el servicio que tienen. Ahora vamos a recoger nuestro carro porque nos vamos a ir a Tequila, Jalisco. ¡Vámonos! Rentamos un carro pequeño a Veo. Vamos a estar 5 días manejando este pequeño carro, pero para nosotros es muy conveniente. Tengan cuidado con el costo del seguro porque el precio puede subir mucho. Guadalajara es la capital de Jalisco y es la segunda ciudad más grande de México. Una población de 1,5 millones de habitantes y su zona metropolitana llega hasta los 5 millones. Es conocida por el mariachi y el tequila.
y en la época del cine de oro mexicano fue la cuna de la mexicanidad. No nos pidieron ninguna prueba de COVID-PCR para entrar a México. De todas formas, traigan una por si se llega a ocupar. Solo llenamos un cuestionario básico en línea que nos pidió la aerolínea, que es del gobierno de México. Tequila está muy cerca de Guadalajara, realmente solo es hora y media. La distancia en México se mide más en tiempo que en distancia. La opción de hospedaje para nuestra primera noche en Tequila es un hotel muy fuera de lo normal, que son barricas, o los cuartos son en forma de barricas. Se llama Hotel Matices, está dentro de la destilería Cofradía, a la entrada de Tequila. Existen varias tarifas que puedes reservar. Nosotros reservamos la básica, si lo podemos ver de ese ángulo, e incluye un tour por la tequilera y una degustación de tequila, una cata. Dependiendo de lo que estés buscando, puedes encontrar jacuzzis en los cuartos o que te incluye un desayuno por la mañana en el restaurante de la destilería. Ustedes deciden si vale la pena el precio o no, pero para nosotros es algo que tenemos que hacer al menos una vez. Agave, que proviene del griego, que significa admirable o noble, y Weber porque en 1902 fue Francis Weber quien tipifica la materia prima. ¿Qué es esto? La estudia encuentra la propiedad de los almidones. Estos almidones se van a transformar en alcoholes en lo que es el proceso de la fermentación, que la destilación es el tequila. ¿Va? Ok, variedad de azul por el color principalmente azul. ¿Cómo se reproduce? De la raíz más vieja van a salir estos pequeños hijuelos que se sitúan alrededor del agave madre. A la edad de 2 años los vamos a replantar en otro predio para que puedan crecer con las condiciones adecuadas. Okay, la denominación de origen comprende 5 estados: Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Jalisco. Todo Jalisco puede hacer tequila, los demás estados solo ciertos municipios. Al agave le vamos a quitar las pencas y así es como queda la piña. La piña la vamos a meter al horno a una temperatura de 105 grados por 40 horas para que inicie el cocimiento. Las primeras 4 horas derrama mieles amargas, estas no nos sirven ni se desechan. Las 36 horas son de mieles dulces y estas nos sirven para hacer miel de agave. ¿Quieres? ¿Y la semillón? Este solo se mastica como si fuera una caña, ¿va? No se pasa. Es agave cocido. Mira ahí. Oye, ¿y cómo sabes que todas las piñas tienen el mismo azúcar? No todas las tienen. Más que nada cuando nosotros ajimamos, vamos a hacer un análisis de azúcares. Vamos a ajimarla, la partimos por la mitad en el laboratorio. Y va a salir una mielecita del centro. Esa la analizan y tiene que tener cierta graduación de dulce. Ahí nos damos cuenta cuando ya tiene la madurez para ser ajimada. Y si no tiene el dulce, pues la vamos a dejar ahí otro año. Esta es una tahona y era el método antiguo para hacer la extracción de jugos. Se ponía la piña, la piedra giraba, aplastaba la piña y soltaba el jugo. Un método muy artesanal, pero muy tardado. ¿Cómo giraba la piña? ¿Con burro? Con burro o caballo. Se sustituye por este que es el proceso industrial. Básicamente lo que pasa es que meten la piña a la desgarradora y la desgarradora con sus molinos desgarra toda la piña. Esta suelta el jugo se va a fermentar y el gabazo, que es lo que ahorita ustedes tiraron, lo desecha para hacer composta. Acá lo que nos ayuda es una levadura, se llama Saccharomyces cerevisiae. Básicamente la levadura se come el dulce y lo que está deshecha es el alcohol. Pero como son alcoholes muy impuros, los tenemos que purificar en el área de la destilación, que es el área a la que vamos a pasar. Por la tubería azul va a pasar vapor. Vas a poner el jugo de agave de este lado y por ese ejercicio lo que fluye del ganso va a empezar a filtrarse. Vas a tener colas y vas a tener ordinario. Las colas son desechos, metanol, etanol, butanol, y el ordinario es lo purificado de la primera destilación. En el que le vamos a hacer dos destilaciones. Va a pasar entre 1500 litros y van a hacer una segunda destilación. Pones aquí el ordinario y
por el serpintel igual a 95 grados, por 5 horas empieza la filtración, en el cual los alcoholes o sea, el original es como algo que está limpio, pero vamos a darle otra vez, como otra limpiada. Entonces el alcohol superior que quedó, que no nos sirve, se va a ir a colas, y lo purificado ahora sí ya lo podemos llamar tequila, porque va a ser la segunda, como que dice, limpieza. ¿Y no pierdes sabores cuando le das una segunda destilación? No, porque básicamente lo que le estás quitando es el alcohol superior, que todavía queda mucho en la primera destilación. Sí. Sale con una graduación alcohólica de 57 grados, o sea, muy fuerte. Tenemos que bajar la graduación alcohólica a 38 o 40 para que esta pueda ser comercial. Ahí no algo. Ay, Dios. Tequila en la boca y hacen un enjuague. Inhalas por la nariz, sostienes, te lo pasas y exhalas por la boca. De la estructura de los árboles, eso es para preservar la cava más fresca, porque si nosotros tenemos las cavas en un lugar donde haga calor, el tequila se nos va a filtrar. Ok, en tequila podemos tener barricas de bourbon, de whisky, de coñac o vino tinto, como les comenté, para que tenga otro saborcito. Y hay 5 clases: blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. El blanco sale de su proceso de elaboración, bajamos gradación alcohólica y listo. Ya. Se envasa y se El que vende. nos diste allá adentro Es blanco, lo bajan a lo bajamos, 38. lo envasamos y lo vendemos. Vale. El joven es una mezcla entre blanco y reposado, o puede pasar un mes en barrica. Reposado de 3 a 11 meses en la barrica, añejo de 1 a 3 años y extrañejo de 3 hasta 10 años. ¿Cuánto tiene el reposado que tienen ustedes? 11 meses, 11 meses. ¿Y el añejo? 3 años. Ok, chicos, vamos a pasar para que conozcan la cava. Vénganse. Tequila blanco de 40. Yo quiero el extraño. No tenemos. ¿Qué pasó? De hecho, ni añejo. Chicos, esta es la taberna del Cofrade, un restaurante subterráneo. Tiene un horario de 1 a 9 de la noche. Los traje para que lo conocieran y lo ubicaran. Tómalo. Y ahorita las traigo. Tómale. Vale. No tiene alcohol. Hicieron a las 7. Ya con esto el tour finaliza. Esta no es la copa especial, sino la copa Riedel, que es una copa larga, donde aprecian las características organolépticas como el color, el sabor y la textura. Lo recomendable de tomar el tequila es de una cierta forma. Lo van a mantener 3 segundos en su lengua, después van a enjuagar su boca con el tequila, lo van a pasar conteniendo su respiración. Cuando lo pasan, exhalan lentamente. Cuando ustedes exhalan, sale lo que es el alcohol, que si lo dejan dentro de su organismo, va a subir rápidamente por la sangre del cerebro y lo se va a emborrachar muy rápidamente. El que lo toma de esta forma va a aguantar más que la persona que lo toma en shot. La que lo toma en shot se va a emborrachar rápidamente, aunque tomen la misma cantidad del mismo tequila, etc. Entonces vamos a quitar ligeramente la copa. La siguiente vez que... Muy mejor no saben. Y ustedes se desprende lo que es un anillo, pero no todo se les va a marcar, ya que también depende de la copa. Algunas ya son más, tienen más uso y ya no se les distingue. Entonces, si ustedes comparan con el agua cae rápidamente, y el tequila, cuando su copa está bien, se bajan lo que son las lágrimas o piernas. Así es. Entonces ustedes van a checar cuánto tiempo tardan en caer las lágrimas. Eso les indica la calidad del tequila. Vamos a comparar los 3 tequilas, entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a comenzar con el blanco. Ya que observaron eso, pues ya checaron cuánto tiempo tardaron en caer. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a oler la parte baja y la parte media. Si observan, en cada parte va a oler distinto. Inclinamos ligeramente la copa, olemos, y si checan, huele en una parte más fuerte que en otra, ¿verdad?
Lo tercero, que son la degustación, lo gustativo, vamos a probarlo de la forma que les comenté y me van a decir qué sabores identificaron. ¿Alguien identificó algún sabor, algún aroma? ¿A qué me dijo, perdón? Claro. Clavo, sí, es uno de los sabores o aromas que pueden identificar. Sabor frutal, Más cítrico. herbal, cítrico. Algo muy predominante, el alcohol. Aparte. Sí, yo También. buscando aparte la Muy bien. Ahora vamos a tomar agua. El agua es para cambiar de sabor. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el blanco. Un pequeño movimiento, checamos la caída de las lágrimas o piernas. Más rápido. No, Ya se les hizo más más lenta. lenta. No, Está ¿en más serio? grasoso. Se queda lo puedo más Es que es por se la va más copa, rápido. es por la copa. Mira, Ah, es bueno, tu ya copa ves. porque La copa. Mira, checa la diferencia de queda ellas. agarrado como mantecosito. Bueno, préstale Para tu que se quede copa más. para que vean. Sí. Ajá. Pero como Para les más. mencioné, es de la copa. Entonces checan, el cuerpo cae más lento. Lo que pasa que la barrica, bueno, el blanco lo depositan, dura de 2 a 11 meses para convertirse en un reposado. Agarra el color oro como observan aquí, una textura aceitosita, grasosita como están observando, y el color más suave que el blanco, en el olor por ejemplo. Pasemos a lo que les comenté, parte baja, parte media. Y aquí pueden identificar más sabores, más olores. Ustedes me van a decir cuáles identifican. Vainilla. Ay, acá en profesional, si no, ya encontró varios porque son miles de sabores, bueno, cientos de sabores, o varios sabores, pues, de los que contiene por medio de la barrica. Que La me dio barrica. COVID ahorita y pues por eso no. Ah. No te creas, te creas. Ahora, ¿Sabes a qué me sabe bien. este? A la agave cocida que así miren, ya van Y el identificando más corazón. sabores, el corazón también. Si ya en el olor lo sintieron más suave, apreciaron vainilla, agave cocido, ¿otro más había dicho? Un poco de maple, no está muy fuerte, miel de Miel. maple, pero se empieza a Bueno, percibir. pues la miel del agave, Un poquito más fuerte que la miel. más fuerte. Pero la miel es un A poquito como madera, dice. anís pueden encontrar, El roble manzana, sí es love. el roble de la madera, ¿sí? Mucha madera. Pues aquí han encontrado varios sabores porque en otras cartas muy pocos identifican ciertos sabores o aromas. Entonces ahora degústenlo, a ver si en la degustación Más encuentran sabores más que sabores. como en la cajeta, el brillo, la que... Por eso el maple. La maple. Empieza a llegarte el ¿cómo le llaman eso? El carbón, lo quemado del Ah, roble. sí, ahumado, ¿verdad? Ujú. Así es, como les comenté a ellos, los hornos los de aquí son de piedra, hornos de mampostería, donde el método es más artesanal, le da ese sabor especial, sabor tatemado ahumado. En las autoclaves es un cocimiento más acelerado, las autoclaves que son de acero inoxidable no sueltan ningún sabor extra. Entonces vamos a pasar a tomar agua, no sé si identificaron más sabores. De ahí pasamos a lo que viene siendo el añejo, vamos a hacer lo mismo. Entonces, Para el sabor. ahora vamos con el añejo, hacemos lo mismo. Si comparan, el tiempo va a caer muy lento. Pero como les dije, algunas copas están disfuncionales. En ese sí se ve. Tarda más en formarse la pierna. Así es, como ya tardó más tiempo en la barrica, grasoso. vuelve la caída más lenta y más grasosito, porque Pero tiene como sabor tiene más más grasita hace que caiga más lento. Entonces muchas personas que ya tienen más conocimiento en esto, con el hecho de ver el cuerpo de tequila, cómo se forma y todo eso, pueden identificar la calidad del tequila, pero eso son personas ya profesionales, digamos. En el olor, si observan, más suavecito, ¿verdad? A muchos les puede saber muy amielado el olor. Caramelo. Caramelo, sí. Eso es por el tipo de material de la barrica. Roble americano, ¿verdad? Sí. Ahora degústenlo. Cacao, chocolate. Así es. En el añejo van a encontrar eso, el sabor a chocolate, mantequilla, la vainilla más intensa que en el reposado. Sí, pueden encontrar frutas secas, frutas maduras. De la bolsa esa que compras. Más ciruela, ¿no? Ándale así, de ese tipo, todo pasa, pues, Ya. hermano. Sí, este como para agarrar más la borrachera y este como para estar más tranquilo.
De hecho, ahora Sí, con la repito, música de fondo. lo que es sí, del vamos añejo sirve para postres, para digestivo. Y este sirve para carnes blancas. y así. Señor, Señor, tú que eres ejemplo de bondad, tú que eres ejemplo de bondad, y nosotros tus muchachos, y nosotros tus muchachos, ya que nos hiciste tan borrachos, ya que nos hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad. hágase tu voluntad. Ave María, Ave María, yo no quería. yo no quería. Padre nuestro, Padre nuestro, pero qué bueno está esto. pero qué bueno está esto. Bendito tequila, Bendito tequila, amargo tormento. amargo tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Vamos para adentro. Estiro la mano, Estiro la mano. encojo el codo. Cojo el codo. Y a salud de todos, Y a salud de todos. me lo chingo todo. Me lo chingo todo. Padre. Viajeros, en el tour o la cata final del tour te dan tequila, pero macizo, ¿eh? Nunca hemos tomado un tour que te dan tanto tequila. En fin, muy bien, cofradía. Ellos van a pasar unas copas, pueden ver mi cara, pero ahorita nos vamos a componer y vamos a descubrir Tequila Jalisco. Oye, ¿por qué el cuerno? Así lo vemos más original aquí. Se ve más original. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.